Trabaja en el hospital privado Sadib, atiende en el hospital privado Sadib. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la pediatría. La pediatría. Es una etapa que arranca, se puede decir, en el nacimiento de un bebé y se extiende hasta los 11, 12 años. Y un poquito más. ¿Más también? Sí, nosotros particularmente en Sadib estamos atendiendo pediatría hasta los 14 años inclusive, y a partir de los 15 años ya pasan a ser adultos y a controlarse con el clínico, siempre y cuando el paciente quiera. Me pasa que tengo pacientes que tienen confianza conmigo y me dicen, ay, yo no me quiero ir. Y bueno, esos pacientes obviamente uno deja que se queden hasta que quieran. ¿Cuál es la mejor etapa de todas las que te toca vivir con un paciente pediátrico? Cada una tiene la suya. Cada etapa tiene sus cosas lindas. Sí, me encanta la pediatría en general a mí. Pero vos los llegás a conocer desde que nacen hasta que se hacen sí. Adultos. Exactamente, adolescentes. O adolescentes. Sí, así es. Sí, pero a ver, la etapa personalmente que más me gusta es el recién nacido. Uh-huh. El bebé recién nacido es el que más me gusta, ver el desarrollo, ver cómo crecen, acompañar a los papás en ese periodo, sobre todo la primera etapa de los papás que son primerizos, que muchas veces es todo nuevo, los chicos no nacen con un librito abajo del brazo o un manual para explicarnos un montón de cosas, y de este lado uno como profesional lo que tiene que hacer es acompañar precisamente. Así que esa es la parte que por ahí es un desafío muy grande, sobre todo por mitos, creencias y cosas que uno trae desde siempre, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de lo que te dicen, de lo que tenés que hacer y de lo que vos querés hacer y de lo que te dice el pediatra que tenés que hacer. O sea, son un montón de cosas. Entonces esa es la etapa por ahí más desafiante, uh-huh. Que es lo que a mí me gustan, los desafíos precisamente. Entonces por eso creo que es lo que más me gusta. ¿Y por qué elegiste pediatría dentro de la medicina? A mí la pediatría lo que me produce es esa fascinación por ver cómo se va desarrollando el niño, cómo las ocurrencias que tienen tanta vida, tan poca maldad, son tan genuinos. Entonces eso es lo que me gusta de la pediatría. Por eso lo elegí. ¿Hay un lado que no es tan bueno de la pediatría? Como todo, tiene sí. Su lado bueno y su lado malo. Obviamente que uno quisiera que los chicos siempre lleguen contentos, sin enfermedades, que nunca se sientan mal y que solamente uno los tenga que revisar y decir anda a tu casa que está todo bien. Y el problema viene cuando todo no está tan bien y tenés que dar algún diagnóstico que no es muy bueno, o que tenés que internar un bebé con todo lo que eso implica, o un niño, y explicarle a los papás que van a tener que permanecer internados, o que una enfermedad por ahí no tiene un muy buen pronóstico. Entonces esas son las partes difíciles, y ni hablar de cuando uno tiene que decirle adiós a algún paciente. Es duro. Es duro. Sí. Romina, Sadib hoy por hoy tiene preparado todo un entorno en el cual rompe un poco con la estructura de lo que es la parte sanitaria tradicional cuando llegas a la área de pediatría. Sí, incluso cuando ingresás a un consultorio de pediatría te encontrás también con una armonía que está en conjunción con el paciente. Sí, se sí, sienten exactamente. Un poco más como en casa, más como en el jardín, más como... Exacto, eso es lo que sienten que están en el jardín. La sala de espera está preparada, la idea fuera que lo único que tuviera de color blanco sea el techo, y que el resto sea todo dibujos y adaptados a los colores, a los juegos, que es todo lo que hay en la sala de espera. Hay juegos para que ellos puedan jugar, y toda la pared está ploteada con animalitos y de colores. Entonces los saca de ese entorno de lo blanco y del hospital, y cuando entran al consultorio sigue esa línea de los dibujitos y de los juegos, y el paciente no siente esa presión, ese miedo, esa ansiedad de ir al doctor, y el doctor que los espera con el guardapolvo blanco, y ahora con el barbijo ni te cuento, que uno intenta reírse y las expresiones son con los ojos, porque antes era diferente, uno se reía, por ahí hablaba, los niños cuando son más bebés por ahí ven las expresiones de la cara y sonríen ante eso. Ahora es mucho más difícil expresarse, vamos mucho con lo que es los juegos, que por ahí tenés que tener también juguetes que se puedan desinfectar, porque tampoco puedes tener muchos peluches y esas cosas, porque obviamente transmiten gérmenes que quedan ahí. Entonces fue todo nuevo, readaptarse, y el tema de la sala de espera adaptada al niño nos ayuda un montón en el tema de la atención. Contame, porque tengo entendido que tenés varios proyectos para el Hospital Privado Sadib respecto a la pediatría. Sí, así es. Hay varios proyectos. Ahora en este momento lo que es pediatría
tenemos lo que son consultorios externos, tanto clínico como de especialidades infantiles, y tenemos el proyecto del ANEO, que lo estuvimos presentando ya, para la apertura dentro de este año. Mitad de año estimamos tenerla ya abierta. Lo mismo internación pediátrica, que la internación pediátrica ahora es una internación programada. ¿Qué significa esto? Que el paciente viene a hacerse una cirugía, por ejemplo, y queda internado con una cirugía de día, ¿sí? En el día el paciente se interna, se controla después de su cirugía y se va a su casa. Lo que vamos a habilitar a partir de mayo son cirugías más prolongadas, internaciones más prolongadas, y también dependiente de cirugías que necesiten mayores días de internación. Ujú. Por lo tanto, van a ser pacientes que van a poder quedarse 2-3 días internados. Y también el área de pediatría de internación va a seguir la misma línea que el área de consultorios, con lo que hablábamos recién, el tema de las paredes con dibujos y esas cosas, para que el niño no esté dentro de una habitación blanca. De hecho, hay una movida importante en San Pedro respecto al pedido de la incorporación de neonatología, Sí. porque no hay, históricamente no hubo San Pedro, es una gran demanda que siempre se ha tenido, y creo Sí. que en la región también. Bueno, yo tengo entendido y lo he visto, que hay 4 cunas de neo para poder ya comenzar a trabajar. El equipamiento está, seguramente deben faltar algunos profesionales y demás para poder ponerlo en marcha, pero en principio el doctor Gastón Vitale creo que está trabajando en eso para que en el corto plazo esto sea una realidad. Exactamente, sí, el trabajo es en conjunto. Estamos en búsqueda, obviamente, del recurso humano. Si bien las instalaciones está y todo lo que es material tecnológico lo tenemos disponible ya desde el día cero, el tema es el recurso humano, que es el que estamos tratando de conseguir para poder cubrir todos los días de guardia, tanto con neonatólogos como con personal de enfermería. Ujú. Así que, bueno, una vez que eso esté, ya podríamos largar. Bueno, para aquellas personas que no te conocen y quieren hacer una consulta con la doctora Baquín, ¿cómo tienen que hacer? Pueden llamar al Hospital Privado Sadib, Ujú. pueden ir al Hospital Privado Sadib o pueden sacarlo por WhatsApp en los números de teléfono del hospital. Yo solamente atiendo en Sadib. Perfecto. Me gustaría que me dejes tips y cosas interesantes para los papis. Para los papis y para Sí. el grupo familiar, para los hermanos, para los abuelos, que por ahí, en distintos periodos de las edades que vos estás manejando, Sí, los consejos son diferentes. obvio. Y me sí. parece que estaría bueno poder conocer, que nos dejes algunas cosas interesantes como para que tanto los papás o los hermanos o los tíos o los abuelos puedan tener algo nuevo para decir, puedo hacer esto sin perjudicarlo o puedo hacer esto para beneficiarlo. Exactamente. Sí, bueno, a ver, en realidad ahora en esta época, yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que manden a los chicos al jardín, que no se preocupen por el tema del jardín, porque nos tuvieron mucho tiempo encerrados. Entonces ahora con el tema de y lo llevo y lo mando y no sé, y están todos resfriados, sí. Los virus ahora empezaron a circular muchísimo más fuerte que los años anteriores, por el simple hecho de que todos estuvimos sin circular, estuvimos utilizando barbijo, y eso no solamente evitaba que nos contagiemos de COVID, sino que evitaba que nos contagiemos todos los demás virus que circulan en esta época de otoño-invierno. Entonces, que vayan los chicos al jardín, no hay ningún problema que los manden, siempre y cuando no estén con fiebre, no estén con dificultad para respirar o no tengan alguna enfermedad que sea infectocontagiosa o pueda contagiar al resto de los compañeritos. Siempre que un niño cursa algún cuadro viral febril, después de 24 horas sin fiebre, también lo pueden volver a reincorporar al jardín, que eso es otra cosa que porfa, si pueden, las instituciones de educativas, que no le pidan el certificado para reingreso escolar, porque nosotros tenemos una demanda terrible con niños enfermos, y si después encima ese mismo niño enfermo tiene que volver para decir ya se siente bien, más es un certificado para volver al jardincito. Para tener el alta. Sí, claro, que el certificado de alta yo comprendo que la institución lo quiera tener, pero que sea suficiente con el reposo que le indica el profesional cuando lo ve, de 48, 72 horas, y que eso ya le sirva al paciente para ese tiempo, reincorporarse. después de esa Exactamente. primera consulta ya está. Yo eso lo aclaro en mis certificados para que puedan volver, porque aparte es un incordio también para la familia tener que ir y venir. Y sí. Así que bueno, eso es un pedido personal. ¿Y hay mucha demanda? Muchísima.
Muchísima demanda, muchos chicos con resfrío, con moco, con tos. Ahora está circulando muy fuerte el virus de la influenza, que es el virus de la gripe, y está contagiando primero a los niños de la familia y después se contagian los adultos. Entonces, la demanda que hay hoy en día de todos cuadros respiratorios y gastrointestinales es muchísima. ¿Qué consejo, qué tips le damos al segmento de los escolarizados ya de primer grado a séptimo grado? De primer a séptimo grado, a mí lo que me interesa más a esa edad, que por ahí ya son un poquito más autosuficientes, que empiezan con el no, yo hago, yo me llevo, yo esto, yo lo otro, se llevan su plata para consumir lo que quieran dentro del colegio. Me parece importante poder instalar hábitos saludables en la familia, darle su viandita o aconsejarle qué pueden comprar, tratar de no recurrir al kiosco porque estamos viendo muchos casos de obesidad infantil. No digo un niño que está un poquito excedido de peso, digo obesidad como enfermedad y como la enfermedad de la obesidad, que sí es una patología, todo lo que trae como consecuencia. Sí, la diabetes, la hipertensión. Yo tengo pacientes de 12 años que tienen obesidad, que tienen resistencia a la insulina, paso previo a la diabetes y tienen 12 años. Entonces, eso no es porque genéticamente son así, sino que es una cuestión de hábitos que no fueron saludables a lo largo de sus 12 años. Y tiene que ver con hábitos de alimentación. Generalmente tiene que ver con hábitos de alimentación y de, obviamente, ejercicio. El sedentarismo. De sedentarismo, exactamente. Es un sedentarismo que con las pantallas hoy en día eso se ve muchísimo más que antes. Antes nosotros queríamos jugar por ahí y uno se iba al patio o con el vecino o a la vereda o a correr a jugar a la pelota. Y hoy en día es la Play, los dispositivos electrónicos, que eso sí predispone obviamente que el niño esté sentado y que no haga actividad, no actividad física, decir me voy a correr. Actividad física que significa gasto de la energía que uno consume en el día cuando come. El cuerpo consume energía para que sus células funcionen. Entonces, si uno está quieto, obviamente esa energía que consumimos no se gasta. Yo creo que sería lindo volver... por ahí es como dijiste vos, también tanto tus profesores o tus familias o tus antepasados hablaban de la pediatría de una manera, pero también la vida era de otra. Exacto. Por un lado, se comía de otra manera porque la mamá podía ser ama de casa y podía cocinar para todos al mediodía y a la noche. Exacto. Y el chico, después de hacer los deberes, salía a jugar a la pelota, a la bicicleta, sí. Y potreaban durante toda la tarde y después cuando volvía, baño y a la cama. Exacto. Entonces no había tanta exposición. Antes la huerta en casa era mucho más común que ahora, tener una huerta en casa, o sea, el consumo de frutas y verduras, los frutales en la casa era mucho más común que ahora. Muchas cosas fueron cambiando, el mundo de por sí se fue industrializando en todos los sentidos. ¿Y cómo le incorporas la fruta y la verdura a los chicos cuando no les gusta? El tema es, ¿por qué no les gusta? Primero, yo siempre les digo, a los papás o quienes estén a cargo de ese niño o niña. La famosa sopa. Sí, de ese niño o niña. A ver, ¿ustedes consumen frutas y verduras? Porque el niño copia hábitos todo el tiempo de nosotros, de los adultos, de quienes los crían. Entonces, si tenés una familia que de por sí no consume frutas, no consume verduras y dice, no, esto no me gusta, esto es horrible, yo frutas no como, no esperemos que el niño acepte una fruta cuando en la casa lo único que escucha es que eso es horrible. Uh-huh. Eso por un lado. Primero, hacer que los hábitos que le vamos a enseñar sean un hábito familiar, no un hábito que le imponemos al niño para que lo haga porque tiene que hacerlo, porque no lo vamos a lograr. Creo que la actividad física pasa por el mismo camino. Exactamente. A mí me pasa muchas veces que me dicen, no, porque lo mandamos a fútbol y no quiso. Lo mandamos a básquet y no quiso. Entonces, mi pregunta es, ¿y vos qué querés hacer? Le pregunto por ahí. Y por ahí me dicen, no, yo quiero patinar o ir a tela o hacer danza. Bueno, perfecto. Que haga lo que quiera. Que haga lo que le guste, porque lo tiene que hacer realmente con ganas. Claro. De nada sirve imponerle nada, ni la alimentación, ni la actividad física. Tiene que realmente hacer algo que le guste y con quien le guste. Por ahí tiene sus compañeritos de la escuela que hacen alguna actividad que le guste y quiere ir con ellos. Perfecto. Tratemos de acompañar también eso y no imponer todo, porque mediante la imposición no vamos a lograr cosas buenas claro, nunca. Si a la hora del almuerzo o de la cena papá y mamá están con los teléfonos y encima tienen el televisor prendido, bueno, es muy difícil que esa criatura no aprenda exactamente lo mismo. Sí, son hábitos como todo, pero bueno, por ahí hay etapas que son más de selectividad alimentaria, que comienza alrededor de los 2 años y se extiende hasta los 6, 7 años, en donde
Capaz que hoy comió tomate y mañana te dice que el tomate no le gusta y vos decís, pero si ayer lo comiste al tomate, ¿cómo que no te gusta? Bueno, en esos casos yo siempre lo que aconsejo es tratar de hacer platos divertidos, qué sé yo. Si le hacemos una milanesa, que la milanesa sea la carita y ponerle 2 orejitas, 2 brócolis, no importa. Y decirle, bueno, comámosle la oreja al muñequito que hicimos, que nos ayuden a cocinar, siempre y cuando no corran riesgos que corten algo que estemos haciendo en la cocina, ¿sí? Siempre que el chico no corra riesgo ni de quemarse ni de cortarse, obviamente, que nos ayude con cuchillo sin filo, ¿sí? Que mezcle algo que estamos mezclando, que bata, que amase. Todas esas cosas lo hacen partícipe de la cocina y a la hora de comer es como que van a comer algo que ellos hicieron. Entonces, eso es mucho más seductor para el niño a la hora de comer que uno le ponga lo que cocinaste y le diga, ahí esto, comelo. Y probablemente no lo quiera comer. Hay etapas en el desarrollo, 2 años, 8, 9 años y la adolescencia, en donde el chico tiene una cierta rebeldía hacia las imposiciones de todo tipo. Son muy autosuficientes en todo lo que quieren hacer. Aunque no se sepan atar los cordones, se lo quieren atar. Aunque no se sepan cambiar, se quieren cambiar solos. Aunque no sepan hacer una cosa, la quieren hacer solos. Y lo mismo pasa con las imposiciones de comida, con las imposiciones de vestimenta. Yo a veces le digo a los papás, vienen y no sé, anda la nena siempre vestida de princesa. Y me dicen, pero quiere ir al jardín de princesa. Se quiere acostar con el traje de princesa, no se lo podemos sacar. Bueno, déjenla con el traje de princesa. Si no le molesta el traje de princesa. ¿A ustedes les molesta? No, bueno, no pasa nada. En algún momento se lo va a querer sacar al traje de princesa. Probemos cambiarlo por otro traje. Probemos preguntarle por qué se deja el traje de princesa. ¿Qué le produce el traje de princesa? Tal vez se siente segura siendo una princesa. Hay un montón de cosas que por ahí nosotros damos por sentadas como adultos y no le preguntamos ni le explicamos al niño. Y eso por ahí es en el día a día, obviamente, uno no lo hace de malo. Sí, dentro de la pediatría también tenemos un lado de psicología también. Muy importante, sí. La psicología es un 50% de la pediatría, te diría. Todo pasa por ahí. Todo pasa por la psicología. Nosotros creemos que el bebé, porque es bebé chiquito, no habla y se empieza a reír a los 2 meses, antes no nos entiende, no nos ve o no nos escucha. Y los chicos siempre entienden. Y es muy importante la explicación de todo lo que hacemos. Incluso todo lo que son medidas anticipatorias son muy importantes. Qué sé yo, si sabemos que mañana vamos a hacer algo, explicarle que hoy vamos a comer y que después cuando se va el sol, yo no les digo mucho de hablar de la mañana, la tarde, la noche o a tal hora, porque por ahí ellos no tienen noción del tiempo, sino que ellos saben que sale el sol y que el sol se esconde. Entonces explicarles que cuando sale el sol vamos a hacer tal cosa, después vamos a ir al jardín, después del jardín vamos a comer y que cuando se vaya el sol y vuelva a salir vamos a hacer algo, por ejemplo, ir del doctor. Entonces ellos ya saben que van a ir del doctor, no es algo que los va a sorprender, que eso por ahí es lo que genera ansiedad, miedo. Entonces yo a mis pacientes siempre les digo eso, de las medidas anticipatorias, que les expliquen, que les cuenten que van a volver a jugar a donde fueron a jugar de la doctora la otra vez. Entonces ellos ya van preparados a jugar, ellos no van al doctor. Claro. Entonces eso en la mente del niño es un montón, les cambia el día, básicamente. Y ahora nos queda la última etapa, que vendría a ser la adolescencia o preadolescencia, que por ahí, no sé si es la más compleja, pero es cuando ya tienen más conocimiento de un montón de cosas y donde hay que aplicar, me parece, más psicología que pediatría. Sí, es la etapa en donde hay que aplicar más psicología y más diálogo. Hay que sentarnos a hablar con el adolescente, hay que preguntarles qué les pasa, hay que preguntarles qué sienten. Es una etapa también de descubrimiento de un montón de situaciones con respecto a la sexualidad, sobre todo, al descubrimiento del yo y del otro, y de cómo relacionarse con los pares, y eso a mí me parece súper importante en la adolescencia. Hablar de lo que es la menstruación, hablar de los cambios que se producen en el cuerpo, que la niña sepa que va a menstruar, que es eso que le sale, que por qué sangra, porque la sangre en el mundo está vista como algo que si no sale sangre es algo malo. Exacto. No es algo bueno que te salga sangre. Accidente. Es un accidente. Entonces, ¿qué pasa si me sale sangre? ¿Por qué me puede salir sangre? ¿Y qué implica que a mí me salga sangre? ¿Qué cosas puede pasar? ¿Sí? ¿A qué me habilita? Me habilita a que yo pueda tener hijos. ¿Y cómo voy a tener hijos? Explicarle la relación con los pares, hablar de lo que es la sexualidad, hablar de cómo hay que cuidarse a la hora de tener sexo. Porque, a ver, antes era diferente, antes uno decía, bueno, no,
sexo vas a hablar después de los 20 años. Bueno, ya no es más así. El mundo cambia y los chicos tienen que tener herramientas para poderse defender en el mundo que los rodea. Entonces, eso es súper importante. Yo, en esa etapa, alrededor de los 12, 13 años, siempre yo aconsejo que se sienten a hablar, que les brinden confianza, que no impongan y que no ataquen al adolescente, porque el adolescente ante un ataque de sus padres o que sienten que los juzgan o que no los comprenden, tienden a aislarse y a no contar nada. Entonces, en esa etapa, no saber lo que siente el adolescente o lo que quiere es riesgoso, realmente, porque ¿a quién le van a contar? A sus amigos, que si tampoco tienen información, no van a aconsejar bien. Van a generar una confusión más grande. Entonces, la confusión que se genera y los riesgos que eso implica son un montón. Entonces, hablar y hablar con la verdad, las cosas claras, palabras claras. Como... las cosas como son, digamos. Exacto. Hablas de varones y de nenas de misma por igual. Ambos. Varones, mujeres, como sexo, hombre y mujer, y también como género, masculino y femenino. ¿Qué me refiero con esto? A mujeres que nacieron mujeres y su sexo es femenino, pero se sienten varones, ¿sí? Y hombres que nacieron con el género, con el sexo masculino y se sienten mujeres. Hablar de eso también. Aceptar que estamos en un mundo en donde la diversidad sexual es algo que existe, ¿sí? ¿Y los papás hoy entienden eso? Algunos sí y otros no. Me parece que es más difícil para los padres que para los hijos. Sí, los hijos hoy en día, los niños tienen las cosas mucho más claras. Y las charlas de la sexualidad me parece que también me parece que es como un tabú familiar. Es un ¿quién tabú. se lo dice? Es un tabú que traemos No, desde hace años. Viene de más allá. Hay un montón de cosas que los adultos están tratando también de resolver a nivel construcción social. Porque es una construcción social realmente. Que nosotros, las edades más jóvenes, no es que quiera decir que soy joven, chicos, pero sí, las edades más jóvenes fueron deconstruyéndose. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que el trabajo del adulto es un trabajo mucho más largo, porque traen de generaciones y generaciones y generaciones donde la sociedad te imponía algo que es lo que estaba bien, y vos en realidad vivías para la sociedad. Hay un montón de gente que vivió para la sociedad, anda a saber cuántos años. No vivían para lo que sentían o querían, vivían por lo que la sociedad decía. Entonces, eso ya cambió. Hoy en día ya la sociedad, a ver, la gente va a hablar siempre, la sociedad va a hablar siempre. Sí. El tema es realmente lo que uno quiere y que no te juzguen desde tu círculo más íntimo, que es tu familia, son tus padres. Imagínate para un niño o una niña que le quiere contar a sus papás que en realidad, sí, está bien, él nació con un sexo masculino, pero se siente mujer. Y sus padres están juzgando todo el tiempo a las personas que se sienten de diferente género. ¿Cómo un hijo va a ir a contarle eso a unos padres que sabe que no lo van a entender? Es muy difícil. Y es muy difícil que ese niño tenga que convivir con ese peso, de no poder sentirse lo que es. Porque es lo que es, no es lo que siente o lo que quiere, es lo que es. Es así. Y hoy en día yo tengo 2 pacientes que tienen una nena trans y un nene, y su familia súper bien, o sea, los acompañan, incluso uno de ellos quiere hacerse en un futuro un cambio de genitales, de sexo, está perfecto, y la familia lo acompaña en ese proceso. Y para ese niño es un montón tener a su familia que esté entendiendo y que diga, sí, dale, vamos, te acompaño, hacemos los controles, sí, vamos juntos. A un niño en una misma situación en donde no tiene quien lo acompañe, porque ahí es donde están perdidos. Vos te volviste loco, ¿qué claro. Te pasa? A ver, yo entiendo las dos partes también, por lo que te decía, o sea, son mandatos sociales que vienen desde hace años. Sí, entonces es muy difícil la deconstrucción, pero hay que tratar de verlo así, de verlo como realmente la persona es eso, es así. Bueno, y si no se animan del otro lado a hablar con sus hijos de este tema, pueden pedir también un turno con la doctora Romina Baquín
Obvio. Y seguramente ella los va a orientar y los va a ayudar y probablemente le haga la charla que ustedes a lo mejor no se animan a decirle cómo son las cosas. Es más, he tenido charlas solamente con papás, me han venido a ver los papás sin los hijos para hablar precisamente de estas cosas. Bueno, y también está bien. Por eso, me parece hasta educativo que podamos Obvio, hablar de esto sí, y que tal podamos cual. explicarlo y que sepan a dónde pueden recurrir, que quién los puede ayudar. Bueno, en este caso, una profesional. Los puedo ayudar. Romina, te agradezco que nos hayas venido a acompañar en esta tarde aquí en nuestro urbano de cada día y por supuesto a todo el personal del Hospital Privado Sadib que te ha dado el permiso para escaparte un ratito. Muchas gracias a ustedes. Hasta Buenas luego. tardes.